Nunca pensé que un mensaje de texto pudiera doler más que una bofetada. Estaba en la cocina, como cada tarde, terminando de tejer una botita navideña para Emily, mi nieta menor. El reloj marcaba las 7:13 de la tarde del 18 de diciembre. Afuera, el aire olía a leña y el silencio era cálido. Todo estaba en calma hasta que vibró mi teléfono. Mamá, no queremos que vengas para Navidad. Jordan dice que este año debe ser solo familia. Leí esa frase 1, 2, 5 veces. ¿Solo familia? Después de criar sola a Megan, de renunciar a ascensos para no perderme sus presentaciones escolares, de ayudarla a comprar esa casa con el dinero que debí guardar para mi vejez. ¿Yo no era familia? Sentí como algo se rompía adentro. No fue drama, fue revelación. Respiré hondo, dejé el tejido a un lado, y escribí: les deseo paz y alegría, ni una palabra más. Me levanté con la calma de quien ha sido herida tantas veces que ya no sangra, solo cicatriza. Caminé al estudio, abrí el cajón del escritorio, y tomé el teléfono de línea fija. Al día siguiente, llamé al banco. No era la primera vez que Megan me hacía sentir de más, pero sí fue la última vez que lo permitiría. Porque hay un tipo de traición que no se grita, se firma. Y la mía llevaba fecha, monto y apellido. Esa noche no lloré. Solo preparé té de manzanilla, apagué el árbol de Navidad y me senté junto a la ventana, con el silencio como único testigo. El mensaje aún brillaba en la pantalla del celular. Me quedé viéndolo hasta que se apagó solo. Como mi paciencia. ¡Qué ironía! Creí que mi regalo navideño sería un abrazo. Resultó ser una demanda de respeto. Y aunque ellos aún no lo sabían, esa Navidad me dio algo más valioso que cualquier reunión familiar. Claridad. Porque al final, si no soy parte de su familia, tampoco tienen por qué vivir de la mía. A veces, para entender una herida, hay que mirar dónde empezó la infección. Me llamo Evelyn Harper. Tengo 72 años. Durante 4 décadas fui actuaria, una de esas mujeres invisibles que calculan riesgos para otros. Vi a muchas personas arruinar su vida por no leer la letra pequeña. Por eso yo siempre leo todo. Incluso los gestos. Soy viuda desde hace 6 años. Megan, mi única hija, tenía apenas 12 cuando su padre murió. Y si bien criarla sola fue difícil, jamás me pesó. Lo hice con orgullo y con amor. Nunca le faltó techo, educación ni afecto. Cuando conoció a Jordan, pensé que al fin tendría una familia que la cuidara. Nunca imaginé que él sería quien la alejaría de la mía. Hace 2 años, Megan me pidió ayuda para comprar una casa. Solo necesito que firmes como aval, dijo, sentándose en mi cocina con esa voz que aún usaba cuando quería algo. Es solo un trámite, mamá. Tú ni notarás la diferencia. Yo le creí. Porque así son las trampas más crueles, disfrazadas de amor. La casa está en Woodbury, un colonial hermoso con columnas blancas y un jardín que parece sacado de una postal. Ella lloró el día que firmamos los papeles. Me abrazó fuerte. Gracias por confiar en mí, susurró. Yo sonreí, ilusa, pensando que estaba sellando un futuro compartido. Pero esa firma, la que supuestamente no cambiaría nada, se convirtió en un muro. Desde que se mudaron, las llamadas se fueron haciendo más breves, las visitas más escasas, y cada vez que me presentaba en su casa, sentía que sobraba. Como si mi presencia incomodara. Ahora entiendo, no era olvido, era cálculo, porque Megan y Jordan no querían una madre, querían una garantía, una firma útil, un favor eterno, y como buena actuaria, estoy a punto de hacerles una auditoría emocional y financiera. Las traiciones no siempre llegan como relámpagos. A veces se filtran como goteo, lento pero constante, hasta que te calan los huesos. La Navidad fue solo el golpe final, pero las señales llevaban tiempo apareciendo. La primera vez que sentí el hielo fue en Pascua. Megan me pidió que me retirara antes de la cena. Jordan quiere que la noche sea de parejas, dijo, sin mirarme a los ojos, mientras escondía mi plato con torpeza. Sonreí, fingí que no me dolía, y caminé sola hasta la parada del autobús, con mi regalo aún en la bolsa. Luego vino julio. Emily tuvo su recital de ballet. Me enteré 2 días después, por una foto que alguien compartió en Facebook. Megan dijo que pensó que yo estaba ocupada. La excusa se deslizó fácil, como quien ha ensayado cómo herirte sin que suene ofensivo. Y en octubre,
cuando celebraron su aniversario con una fiesta elegante en el jardín, con luces colgantes, manteles blancos y sonrisas ensayadas, yo no fui invitada. Ni un mensaje, ni una mención. Me enteré por Instagram, viendo a Jordan posar con su madre, mientras Meghan sostenía una copa de champán en la misma terraza que ayudé a financiar. Pero nada se comparó con ese mensaje de texto, solo familia, como si no hubiera parido sola, como si no hubiera financiado el primer auto, el depósito del departamento universitario, el vestido de novia que nunca se puso porque decidieron casarse por su cuenta, como si no fuera yo quien había sostenido cada una de sus caídas, con manos que ya tiemblan pero que nunca soltaron. Ese mensaje no fue una exclusión, fue una sentencia, porque no se trataba de una cena ni de una fiesta, se trataba de borrar mi lugar, de tacharme de su vida como si fuera una factura saldada. Y en ese instante, entendí que no se puede recuperar el respeto que una hija decide no darte, pero sí se puede reclamar el terreno donde lo sembraste. Hay cosas que uno guarda sin saber que algún día serán su escudo. Yo por costumbre nunca tiré documentos. Y por carácter, nunca firmé nada sin leer. Después de aquel mensaje navideño, pasé la noche revisando la caja de archivo que tengo bajo llave desde que me jubilé. Allí estaban todos los papeles de la casa de Woodbury, solicitudes, contratos, formularios notariales, y algo más. Algo que Meghan y Jordan creyeron que había pasado desapercibido. Cuando firmé como aval para su hipoteca, Meghan me llevó al banco con una carpeta ya preparada. Solo es por protocolo, mamá, insistió. Pero no sabía que, incluso a mis 70 y tantos, mis ojos no fallan para detectar trampas, y mis manos aún son firmes para escribir cláusulas. Ese día, antes de firmar, pedí tiempo para leer con calma. Me llevé los papeles a casa y redacté una enmienda. Una modificación simple, legal, que añadí en tinta negra y clara: tenencia en común del 49% del inmueble. Lo llevé al notario al día siguiente y lo sellamos sin alboroto. Meghan nunca lo supo. Jordan menos. Porque mientras ellos pensaban que me estaban usando como una firma útil, yo protegía mi dignidad con inteligencia. No por malicia, sino por experiencia. Una madre puede dar, pero también debe prever. Desde entonces, he pagado los impuestos del inmueble, guardado los recibos, documentado cada transferencia. No por desconfianza, sino por respeto a lo que he construido. Pero ahora entiendo que estaba armando sin saberlo mi defensa. Ellos creen que la casa es solo suya, que mi firma quedó atrás, como los regalos de Navidad que ya no envuelvo. Pero yo sé la verdad. Y la verdad tiene nombre, firma y respaldo legal. El respeto se exige con la frente en alto. Pero también se documenta, línea por línea, como un contrato bien escrito. El 19 de diciembre, justo después del desayuno, llamé a Ken Álvarez. Lo conocí cuando apenas era un pasante inseguro, torpe con los papeles pero con una ética impecable. Trabajó bajo mi supervisión en State Mutual, allá por el 93, y siempre decía que si no fuera por mí, jamás habría entendido lo que era un riesgo calculado. Ahora tenía su propio bufete. Especialista en sucesiones y propiedad. Un hombre que no olvidaba favores antiguos. Evelyn, dijo al verme entrar a su oficina. Me alegra verte aunque lamento las circunstancias. Le pasé la carpeta sin adornos. Papeles limpios, firmados, archivados por orden de fecha. Como siempre. Ken tardó menos de 5 minutos en encontrar lo que buscaba. Aquí está, dijo, señalando el documento que yo había modificado con pulso firme hace 2 años. Tenencia en común. No es una firma prestada a Evelyn, esto es propiedad. Está registrada legalmente como titular del 49% del inmueble. Nadie puede vender, hipotecar ni refinanciar sin tu consentimiento. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por no estar tan desprotegida como ellos creían. Tristeza por necesitarlo en primer lugar. ¿Y si ya intentaron mover el préstamo sin mí?, pregunté. Ken levantó la vista. Entonces hablaríamos de falsificación. De fraude. Hizo una pausa. ¿Sabes si lo intentaron? No. Pero tengo una sospecha. Le conté del mensaje, de los gestos, del cambio en Meghan. Ken asintió con una seriedad que me recordó por qué había confiado en él. Evelyn, si ellos tocaron ese préstamo sin tu autorización, tienen un problema serio. Y tú tienes derechos. Salí de su oficina con una carpeta bajo el brazo y una certeza en el pecho.
Ellos pensaban que habían ganado por abandono, pero olvidaron que una mujer herida no siempre se retira. A veces solo está reuniendo pruebas. Sentada frente al ventanal del despacho de Ken, con el sonido lejano de los teclados y las conversaciones legales flotando en el ambiente, me permití algo que no había hecho en semanas. Respirar sin miedo. Por primera vez, no me sentía sola. Me sentía armada. Ken me ofreció una taza de té y comenzó a preparar una lista preliminar de pasos legales. Pero antes de continuar, me miró con esa expresión franca que siempre había respetado en él. Evelyn, dime con claridad. ¿Qué deseas lograr? No dudé. Ni un segundo. Quiero 3 cosas, dije, con la voz pausada, sin dejar espacio para la duda. Primero, recuperar mi parte justa del valor de la casa. No necesito vivir allí, ni quiero pelear por metros cuadrados. Pero si ese lugar existe gracias a mi firma, entonces mi esfuerzo no será olvidado. Que compren mi parte, que se endeuden si quieren, pero yo no voy a financiar su comodidad con mi sacrificio. Segundo, necesito asegurar que nunca más puedan usar mi nombre para adquirir crédito, firmar documentos o involucrarme en sus decisiones financieras. Megan perdió mi confianza cuando usó mi generosidad como escudo. Jordan nunca la tuvo. Quiero un bloqueo legal, definitivo, para que no haya otra sorpresa escondida en alguna oficina bancaria. Y tercero, quiero ver a mis nietas sin depender del humor de Megan. No puedo permitir que me usen como castigo emocional. Quiero visitas supervisadas, programadas, con respaldo legal si es necesario, no por capricho, sino porque no pienso seguir siendo borrada de sus recuerdos por decisiones ajenas. Ken tomó nota sin interrumpirme. Al terminar, me dio un leve asentimiento. Entonces actuaremos. Ese momento fue más que un acuerdo legal. Fue un acto de recuperación personal. No estaba peleando por dinero, ni por venganza. Estaba trazando el límite entre ser útil y ser usada. El 20 de diciembre, en plena madrugada, me desperté sin saber por qué. No era una pesadilla. Era intuición. Prendí la lámpara de noche, busqué mis lentes y, sin pensarlo, tomé el celular. Abrí el Instagram de Megan, más por costumbre que por interés. Las fotos de su vida perfecta, su casa impoluta, las niñas en pijamas iguales, todo decorado para la Navidad como si vivieran en una revista. Siempre me había dolido mirar, pero esa noche sentí otra cosa. Desconfianza. Una publicación reciente llamó mi atención. Aparecían Jordan y Megan abrazados, sonriendo ante un horno con galletas. Pero lo que me detuvo no fue la imagen, fue el pie de foto. Agradecidos por haber podido refinanciar justo antes de que subieran las tasas. Una bendición. Refinanciar. Esa palabra se quedó flotando frente a mí, como una señal encendida en rojo. Yo no había firmado nada. Nadie me había pedido autorización. Nadie me había mencionado un trámite, una modificación, un banco. Y sin embargo, ahí estaban, presumiendo el éxito de una jugada que legalmente no podrían haber hecho sin mi consentimiento. O lo hicieron, sin mi permiso. Mi mente empezó a conectar puntos, las visitas breves, el tono distante, la exclusión constante. Ya no era desinterés emocional, era estrategia. Estaban limpiando el camino para sacarme por completo, no solo del afecto, también de los papeles. Capturé la imagen, la guardé, la envié a Ken con una nota simple. Esto podría ser lo que buscábamos. Porque en ese momento entendí algo esencial. La traición no siempre se grita. A veces se publica con filtros, emojis y hashtags. Y cuando alguien te borra en línea casi siempre ya lo ha hecho en la vida real. A la mañana siguiente, apenas abrieron las oficinas del condado, ya estaba en la fila del archivo público. Me llevé mi bolso grande, ese de cuero marrón que usaba cuando trabajaba y que siempre me hacía sentir más segura. Afuera llovía, y el olor a tierra mojada me trajo recuerdos de días de auditoría en los años 90, cuando la precisión lo era todo. La joven del mostrador, amable y sin hacer preguntas, me ayudó a buscar por dirección. «¿Busca el historial del título o las últimas modificaciones?», preguntó. «Las últimas», respondí, «desde noviembre a la fecha». Tardó unos minutos en imprimir el documento. Me lo entregó con una sonrisa, sin saber que en sus manos llevaba el comienzo de una batalla. Lo primero que noté fue mi nombre, claro como el agua, debajo de una firma. Una firma que supuestamente era mía.
Pero no lo era. La I final no descendía. El trazo de la H en Harper era débil, como copiado de otra parte. Lo supe al instante. Alguien había falsificado mi firma, y no cualquiera. Megan tenía tarjetas de cumpleaños firmadas por mí. Jordan había visto cheques escritos de mi puño y letra. Era fácil armar una copia. Saqué una hoja del archivo que había traído de casa, un formulario bancario que había firmado meses antes. Puse ambos papeles lado a lado. No necesitaba un perito caligráfico para ver la diferencia. Una era fluida, con años de práctica. La otra era torpe, como escrita por alguien que tiembla. La ira no me invadió. Fue algo más frío, más técnico. Fotografié ambos documentos. Escribí a Ken, confirmado. Falsificación. Te lo muestro esta tarde. Porque en el mundo financiero, una firma falsa no es un error, es una bomba de tiempo legal. Y ellos acababan de activarla. Esa tarde, desde la calma de mi escritorio, marqué el número de Megan. No para acusarla. No para reclamar. Solo para dejar una piedra en su zapato. Hola, hija. Quería hablar contigo un momento sobre la hipoteca. ¿Podrías devolverme la llamada cuando tengas un momento? Corté antes de que el tono sonara. No hacía falta más. Una frase ambigua cargada de intención. Era suficiente. Pasaron apenas 10 minutos. El que llamó no fue Megan. Fue Jordan. Evelyn, ¿qué estás haciendo? No hubo saludo. Solo ese tono áspero, forzado, que usan los hombres cuando intentan sonar firmes pero les tiembla la voz. Solo quería hablar con Megan sobre la hipoteca. Respondí con calma. Me llegó un documento interesante. Se hizo un silencio de 5 segundos. Pude escucharlo tragar saliva. Mira, esto no tiene que volverse complicado, ¿sí? Tú firmaste, Evelyn. Tal vez no lo recuerdas, pero firmaste. Me quedé en silencio. Lo suficiente para que se sintiera obligado a llenar el espacio. Fue solo un ajuste en las condiciones. Nada fuera de lo normal. Todo legal. Ahí estaba. Esa mezcla de urgencia y culpa, envuelta en la voz de quien ya sabe que fue descubierto, pero no quiere admitirlo. Jordan, dije finalmente, me sorprende que llames tú, y no Megan. ¿Ella sabe que estás hablando por los dos? Silencio otra vez. Luego, una excusa torpe. Ella está ocupada con las niñas. Yo me encargo de estos temas. Entonces, encárgate bien. Porque esto ya no es un tema de familia. Es un tema legal. Colgué sin esperar respuesta. No hubo gritos. No hubo insultos. Pero sabía que esa llamada lo había dejado con las manos frías y la espalda tensa. Porque cuando una mujer mayor habla sin levantar la voz, es porque ya tiene pruebas. Y ellos acababan de descubrir que yo no era la madre olvidada. Era la dueña del 49%. Pasé el resto del día en mi escritorio, rodeada de carpetas, capturas de pantalla y papeles que, durante años, había archivado sin imaginar que serían piezas clave en un rompecabezas de traición. Sabía que una firma falsa era suficiente para iniciar una demanda. Pero yo no quería solo iniciar. Quería cerrar el círculo con precisión. Así que empecé a buscar lo que siempre dejan los descuidados. Rastros. Entré al portal de servicios públicos del condado. Con el número de cuenta que figuraba en el recibo de noviembre, accedí al historial. Ahí estaba. El 1 de diciembre, el titular del servicio de agua fue cambiado de mi nombre al de Jordan. Sin notificación. Sin solicitud mía. Sin legalidad. Lo imprimí. Después, fui a revisar un viejo grupo de mensajes de vecinos, uno de esos chats comunitarios donde se comparten recetas y quejas por los botes de basura. Allí, en un hilo olvidado encontré una joya. Un mensaje de Jordan del 5 de diciembre. Finalmente sacamos a Evelyn del título. Ahora sí es nuestra casa. Lo leí 2 veces. No cabía duda. No solo habían actuado sin mi permiso, se habían vanagloriado de ello. Como quien se jacta de un truco sucio, creyendo que nadie estaba mirando. Capturé el mensaje, lo archivó, lo imprimí. Mandé todo por correo electrónico a Ken. Adjunto evidencia adicional. Confirmación de intención y acción. Nos vemos mañana. Cerré la computadora con la tranquilidad de quien ya no duda. Ellos habían cruzado la línea. Ya no era deslealtad emocional. Era un caso de fraude documentado. Y por más que intentaran esconderlo tras frases familiares,
Lo que tenían ahora era un problema jurídico, no materno, porque en el lenguaje de los tribunales, mamá no significa impunidad, y yo ya no era la mujer que tejía en silencio, ahora tejía una estrategia. El 21 de diciembre pedí una cita con Janice Russell, una antigua colega de mi época en la aseguradora. Janice había sido auditora forense, y tras jubilarse, se dedicaba a asesorar casos complejos de fraude hipotecario. Siempre decía que, los números no mienten, solo hay que saber escucharlos. Nos sentamos en su oficina, una sala modesta en un edificio antiguo del centro. Le entregué todos los documentos, incluido el nuevo préstamo registrado a nombre de Megan y Jordan. Janice se puso los lentes, sacó su calculadora, y en menos de 20 minutos lo vio claro. Evelyn, sacaron $78.000 de la línea de crédito con tu firma como respaldo. El retiro se ejecutó el 3 de diciembre, aquí está el comprobante. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, no de ira sino de certeza. $78.000, mi dinero, mi patrimonio. ¿Y sabes para qué fue usado? Pregunté, aunque temía la respuesta. Janice asintió con una mezcla de asombro y lástima. Abrió su laptop y me mostró un informe de transacciones. A nombre de Megan aparecían pagos a una agencia de viajes, una reserva en Jackson Hole, y cargos a un resort 5 estrellas con spa y esquí incluido. Unas vacaciones navideñas, dijo Janice, pagadas al contado. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por indignación contenida. Mientras yo tejía botitas para mis nietas y contaba centavos para los medicamentos, ellos esquiaban en Wyoming con mi firma robada. No hubo lágrimas, solo un largo, profundo suspiro. Guardé las copias, agradecí a Janice, y me puse de pie, porque ese día dejé de pensar en justicia como un consuelo, y empecé a verla como un derecho que nadie me iba a negar. Ya no era una madre traicionada. Era una mujer con pruebas, y la nieve de Jackson Hole pronto iba a derretirse, bajo el peso de la ley. El 22 de diciembre, justo a las 6:40 de la mañana de la tarde, me senté sola en la penúltima banca de la iglesia del vecindario. El lugar estaba lleno, las luces tenues, y en el altar los niños comenzaban el tradicional pesebre viviente. Emily, mi nieta, era uno de los angelitos, yo lo sabía. No porque me lo hubieran contado, sino porque la directora del coro había publicado la lista en su boletín digital. Lo imprimí en casa, como una abuela clandestina, solo para asegurarme de no perderme su rostro, aunque fuera desde lejos. No me invitaron. No sabían que yo estaba ahí. Megan no miró hacia atrás ni una sola vez. Jordan sí lo hizo. Una mirada breve, nerviosa, cuando vio que alguien ocupaba ese banco. Pero no me reconoció. El abrigo gris, el gorro de lana, las sombras del templo, me protegieron como una manta de invisibilidad. Vi a mi nieta extender los brazos, cantar con esa voz que apenas empieza a afirmarse. Vi a los otros abuelos aplaudir con orgullo, tomar fotos, entregar flores. Yo no llevé cámara, solo llevé memoria. Y mientras el canto llenaba la nave, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una soledad limpia. No era la tristeza de sentirse abandonada. Era la calma de saber, por fin, quién sí y quién no. No me dolía no estar incluida. Me dolía haberme mentido tanto tiempo. Pero no me fui al terminar la obra. Me quedé sentada hasta que el lugar se vació. Y ahí, en ese silencio denso, comprendí que el dolor ya no era mi carga. Era mi impulso. Porque la exclusión que ellos me dieron no era un castigo. Era permiso. Permiso para dejar de justificar lo injustificable. Permiso para actuar con la fuerza de una mujer que, aún herida, sigue de pie. El 23 de diciembre, a las 8:15 de la mañana, me senté en la mesa de mi cocina, la misma donde durante años escribí cheques para pagarles emergencias, préstamos, cumpleaños y hasta antojos. Esta vez, escribí algo diferente. Un correo. Megan, querida, comencé, como si todo estuviera en calma. Te deseo una Navidad llena de paz. Estaré pasando por la oficina de Ken el próximo viernes, para actualizar unos documentos sobre la casa. Si desean estar presentes, están más que invitados. Adjunté la cita, la hora exacta, la dirección del bufete, y algo más importante. Copié en el mensaje a Jordan y al oficial de crédito que firmó la supuesta refinanciación.
Ninguna palabra dura, ninguna acusación directa, solo una invitación. Pero en la línea del asunto escribí con precisión: revisión de propiedad y documentación firmada. Sabía que lo leerían en menos de 5 minutos. Sabía que no iban a responder de inmediato. Y sabía, también, que esa calma iba a detonar algo. Porque no hay nada que inquiete más a alguien que ha actuado mal que un mensaje educado, con implicaciones legales. Mientras mi café se enfriaba, cerré el portátil y me permití un pequeño gesto. Abrí la caja donde guardo los adornos navideños y colgué una sola esfera roja en la puerta de entrada. No lo hice por nostalgia, lo hice como acto de territorio, porque esta era mi casa, mi vida, mis decisiones. Y si ellos pensaban que yo iba a quedarme quieta, tejiendo calcetas mientras firmaban mi ruina con mi nombre, no me conocían en absoluto. No hacía falta gritar, no hacía falta amenazar, bastaba con una cita, un correo, y el peso de la verdad. El 29 de diciembre, a las 10 de la mañana en punto, me senté al lado de Ken en su sala de juntas. Una mesa larga, sobria, con carpetas perfectamente alineadas frente a cada asiento. Había agua, bolígrafos y una grabadora encendida. Profesional, sin adornos. A las 17 de la mañana, la puerta se abrió. Megan entró primero. Llevaba gafas oscuras, aunque el día estaba nublado. Jordan venía detrás, con esa sonrisa tensa que solo aparece cuando uno ya sabe que perdió, pero aún no quiere aceptarlo. «Entonces, ¿qué es todo esto, mamá?», preguntó Megan, sin saludar. «¿Ahora haces juntas legales en lugar de llamadas?». No le respondí. Solo deslicé un sobre hacia su lado de la mesa. Dentro había 4 cosas. Una copia del documento con mi firma falsificada, el historial bancario de la refinanciación, capturas de pantalla del grupo de vecinos donde Jordan celebraba haberme sacado del título, y una carta de intención redactada por Ken, con membrete oficial. Ken habló con voz firme, sin levantar el tono. «Estamos aquí para darles la oportunidad de resolver esto de manera civil. Evelyn tiene pruebas contundentes de falsificación de firma, uso indebido de propiedad compartida y extracción no autorizada de capital hipotecario». Megan bajó la vista. Jordan cruzó los brazos. «No es para tanto», murmuró. «Esto se puede arreglar sin abogados. Solo hubo malentendidos». Ken colocó otro documento sobre la mesa. Una tabla comparativa de fechas y montos. Y luego, como quien juega su carta final, puso un USB etiquetado. «Evidencia caligráfica y financiera. Respaldo». El silencio fue denso. Megan intentó hablar, pero no encontró palabras. Jordan soltó un suspiro largo, como quien se da cuenta por fin de que el juego ha terminado. Y yo me limité a decir: «No busco venganza, pero tampoco voy a aceptar el olvido como recompensa por todo lo que di. Ese día no discutimos. Ese día notificamos. Porque una madre puede perdonar, pero una mujer no olvida una firma robada». Ken giró lentamente la carpeta que había estado marcando desde que comenzó la reunión. Una a una, fue colocando las pruebas frente a Megan y Jordan, como si fueran piezas de ajedrez ya perdidas. Primero, la escritura, mi firma legítima, firmada y notariada meses antes, donde claramente rechacé cualquier refinanciamiento. Un documento sellado, con fecha y archivado. Luego, la versión falsificada, con líneas temblorosas, sin testigos, sin notario. Y lo peor, mal copiada desde una tarjeta navideña que yo había firmado a mano. Después, los registros de la transferencia bancaria, $78.000 extraídos a través de esa hipoteca ilegal. Las fechas coincidían con las reservas de viaje, los boletos de avión, el depósito al resort en Jackson Hole. Ni siquiera habían intentado esconderlo. Luego vino la parte más hiriente, la captura del grupo de vecinos. Esa frase escrita por Jordan: «Al fin conseguimos sacar a Evelyn del título. Ahora sí es nuestra casa». Megan trató de protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Jordan, por su parte, quiso justificar. Ella sabía, lo hablamos, fue un acuerdo verbal. Ken ni se inmutó. Solo deslizaba los documentos con la precisión de un cirujano. El acta de la escritura original. Las copias certificadas de cada pago. El correo electrónico del banco, preguntando por mi firma faltante.
Y finalmente, el golpe más seco. Una declaración jurada, con mi firma y huella, fechada 3 semanas antes del movimiento ilegal, donde expresamente me oponía a cualquier refinanciamiento. Todo esto, dijo Ken señalando la pila de pruebas, es suficiente para abrir un caso por falsificación, fraude financiero y uso indebido de fondos compartidos. La habitación se quedó en silencio. No había espacio para negociaciones emocionales, ni lágrimas ni súplicas. Solo quedaba enfrentar lo evidente. Porque el amor puede ser ciego. Pero el papel no miente. Por un momento, nadie habló. El peso de la evidencia los mantenía clavados a sus sillas, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. Ken rompió el silencio. Podríamos escalar esto. Hay suficientes fundamentos para ir más allá de lo civil. Pero Evelyn está dispuesta a llegar a un acuerdo, bajo ciertas condiciones. Megan, pálida como una hoja, tragó saliva. Jordan, que ya no sonreía, lanzó una mirada nerviosa hacia la carpeta. Sabía que estaban acorralados. Yo respiré hondo. No con rabia, sino con la serenidad de quien ha esperado mucho tiempo para hablar sin interrupciones. Quiero 3 cosas, dije con voz clara. Primero, que me compren mi parte de la casa. No me interesa quedarme con las paredes. Pero si mi nombre sirvió para construir ese techo, entonces el valor de ese 49% debe volver a mí. Legal, justo y sin excusas. Segundo, quiero un acuerdo por escrito que garantice que no volverán a usar mi nombre, directa o indirectamente, en ningún tipo de transacción financiera. No más firmas falsas. No más sorpresas bancarias. Quiero protección, no explicaciones. Y tercero, quiero visitas supervisadas con Emily y Sophie, mis nietas. No más castigos emocionales. No más juegos de silencio. Quiero verlas, abrazarlas, leerles cuentos, sin pedir permiso ni mendigar amor. Jordan abrió la boca para protestar, pero lo miré directamente. Y no fue una mirada de súplica. Fue la de una mujer que ha contado cada centavo, cada lágrima, cada humillación. Esto no es una amenaza, es una oferta, la única que van a recibir sin una citación judicial. Ken lo respaldó con un gesto seco. Colocó un formulario sobre la mesa, con espacios en blanco para los términos del acuerdo. Megan no dijo nada, solo asintió con la cabeza, en un gesto pequeño, derrotado pero revelador. Ese día, el guión cambió. Porque una mujer puede llorar en silencio, pero cuando decide hablar, nadie la detiene. El 3 de enero, mientras tomaba mi segundo café del día y revisaba las noticias locales, algo me llamó la atención. Una vecina de Woodbury, la misma que solía organizar los eventos del vecindario y que nunca me dirigió la palabra más allá de un saludo forzado, había hecho una publicación en el grupo comunitario de Facebook. Recordemos empezar el año con empatía y respeto hacia nuestros mayores. No se trata solo de decir gracias, sino de demostrarlo con acciones. Debajo, una fotografía borrosa. El frente de la casa de Megan, sin adornos, con la nieve apilada y sin limpiar. El tipo de descuido que en esa zona se nota. Y se comenta. No hizo falta nombrarlos. Todos sabían de quién hablaba. Y aún así, fue Megan quien respondió. Cometimos errores. Estamos haciendo lo posible por enmendarlos. Sus palabras eran suaves, cuidadosas, muy distintas de las que solía usar conmigo. Nada de, mamá estás exagerando, o esto es un malentendido. No, ahora eran palabras medidas, pensadas para calmar a quien ya no puede ser manipulada. Ese mismo día, las fotos de Jackson Hole desaparecieron de su perfil, los álbumes familiares navideños se borraron, y su nombre fue retirado del comité de padres de la escuela de Emily. Por razones personales, decían. Jordan por su parte cerró sus redes. Pasó de posar con copas y frases como, bendecidos y agradecidos, a no dejar rastro digital alguno. Yo no comenté nada, no compartí, no di me gusta, solo leí. Porque cuando una mujer actúa con dignidad, no necesita escándalo. El mundo se da cuenta, y aunque nadie lo diga abiertamente, todos saben cuando alguien ha cruzado una línea. Y cuando esa línea tiene nombre, apellido y el respaldo de un expediente legal bien armado. El 7 de enero, a las 9:47 de la mañana, mi cuenta bancaria recibió un depósito exacto, $82.350.
Ken me lo había anunciado el día anterior, con la precisión de siempre. Ya firmaron los términos. Está todo aquí. Me entregó una copia del acuerdo final, la compra de mi parte de la casa, la renuncia de Megan a cualquier reclamo futuro, y la aceptación de visitas programadas con las niñas. También me mostró la carta enviada al oficial del préstamo hipotecario. Una notificación formal del incidente, detallando la falsificación de firma, los movimientos sin autorización y la violación contractual. Adjuntaba copias de los documentos y solicitaba que el archivo de crédito de Jordan y Megan reflejara el evento como riesgo financiero por conducta fraudulenta. Ahora, cada vez que intenten solicitar un crédito, esa mancha estará ahí. No como castigo, sino como advertencia. Yo no celebré. Solo respiré profundo. Durante años, ellos decidieron en qué se usaba mi dinero, qué papel debía jugar en sus vidas, cuándo era bienvenida y cuándo debía desaparecer. Ahora, por fin, había una línea clara entre sus decisiones y mi nombre. No necesitaba venganza. Necesitaba límites. Y ahora los tenía. Ese dinero no era solo una cifra. Era el símbolo de algo más grande. Haber recuperado el control. Y dejar un precedente que decía: una madre puede dar todo, pero nunca debe dejarse borrar. Ken cerró la carpeta, me dio la mano y dijo con una sonrisa leve: no muchas mujeres de tu edad logran esto sin escándalo. Pero tú lo hiciste como una profesional. Asentí. Porque una mujer puede estar cansada pero nunca vencida.